Yo soy Angélica Lozano y esta es La Tramitadera. Y en este espacio de video podcast vamos a conversar con hombres y mujeres que hacen empresa en Colombia, grandotas, medianas y pequeñas. El grueso de la economía de Colombia no está en las grandes empresas que son orgullo del país o muchas son multinacionales. El grueso de la economía está allá en su barrio, en su cuadra. Sí, señor, el negocio de fulanita y del señor. Estas microempresas que muchas veces por fortuna crecen, pero que son en este tamaño, que generan 3, 5, 10, 20 empleos, son el motor de la economía del país. Y en La Tramitadera, que es un video podcast, vamos a conversar, vamos a esculcar cómo han logrado crecer, qué barreras han derribado, han superado y cómo podemos afinar y mejorar muchos detalles, trámites. Resulta que en el Estado hay muchas ventanillas y siempre hay funcionarios públicos pilos que también le ponen el alma, que quieren que las cosas se hagan bien y a tiempo, pero a veces en el Congreso nos inventamos leyes enredadas o se dan otro tipo de tradiciones y prácticas que luego modificarlas es todo un reto. Así que hoy vamos a comenzar con una invitada muy especial, mujer, joven, berraquísima, Daniela Castaño. No, yo estoy muy contenta de estar acá contigo, Angélica. Obviamente soy gran seguidora y si hay un tema del cual me encanta hablar es las instituciones y los trámites. Entonces, yo muy feliz de estar acá y echarle ahora un poco sobre este tema y ojalá también de kernel. Gracias por dejarnos esculcar tu historia. ¿Qué te motivó a hacer empresa? ¿En qué consiste lo bueno, lo malo, las duras, las maduras, el orgullo, lo que te motiva? ¿Por qué te levantas cada mañana? Y también los errores que le dirías si usted está empezando, ahórrese esto que me pasó a mí. Pero antes de llegar allá, Daniela estudió literatura, estudió geografía. ¿Y a qué horas dijo, me voy a poner a hacer, innovar y vender maíz? Maíz pira, de ese que nos hace tan felices desde chiquitos. ¿Cómo llegaste a esto? Estudié literatura, no me arrepiento. Hay mucha gente que a veces intenta, al principio intentaba convencerme de que pobres mis papás que habían pagado mi carrera y se habían equivocado, pero realmente yo creo que estamos en un contexto absolutamente interdisciplinar y creo que gracias a mi carrera es que en parte terminé en este camino, ¿no? Agradezco mucho mi formación, sin duda todos los conocimientos pues son fuente y son definitivos para que una mujer educada logre realmente entrar en el mundo empresarial colombiano, ¿no? Sigo siendo muy joven, pero realmente yo decidí emprender y vender crispetas a pesar de mi background, porque imagínate que soy de una familia en la que mi abuela era minera en minas de esmeralda en Muso. Toda mi familia muy comerciante, nadie era empresario, simplemente hay como una familia muy comerciante. Pues yo desde chiquita veía a mi mamá en el comercio del Gran San, negociando, molestando, comisionando, todo el tema. Entonces realmente en mí estaba como esa personalidad de vender. Realmente yo creo que yo soy vendedora antes que empresaria. Realmente a mí me encanta vender, me encanta echar mi carreta y que me paren bolas y que me compren, realmente parto de ahí. Y pues estaba visitando el comercio donde realmente hay una fuerza empresarial muy viva, ¿no? Como que realmente uno va a un madrugón de San Victorino y uno como rolo o como colombiano dice, ¿qué está pasando acá? Este programa lo va a ver gente de Bogotá, pero de todo el país. Para los que no tienen el gusto de conocer Bogotá o no saben qué es el Gran San, qué es San Victorino, para que lo dimensione un costeño y un pastuso que nos ven. Bueno, realmente San Victorino es el comercio popular mayorista de Colombia y es un comercio donde realmente venden al por mayor la ropa que casi que todos los colombianos usamos. Confección de jeans, camisetas, chaquetas, y pues realmente es un comercio que está a la moda, a precios pues muy accesibles, ¿no? Realmente es un comercio popular, masivo. Entonces pues no nos sorprende que casi que toda la clase media bogotana vaya realmente en estampida en las temporadas. Incluso a mí me sorprende mucho que sea un comercio que se pare muy duro con el comercio chino y realmente la venta online, que realmente después de la pandemia nosotros dijimos esto
va a golpear muy fuerte San Victorino, y no, realmente pasan los años, pasan las décadas y es un comercio que se para muy firme porque realmente saben vender. Entonces esa fue la escuela que yo heredé, pues la escuela de mi familia, que es comerciante. Ellos vendían ropa. Vendían ropa. Mi madre, cuando yo tenía 14 años, iba a Ubaté, abría el carro y vendía ropa. O sea, realmente como esos colombianos berraquísimos. Entonces pues yo nací como con ese chip, y pues mi madre, lo último que se iba a imaginar era que yo quería pues emprender en San Victorino. Ella realmente le frustró mucho y fue la primera que me dijo, pues no estoy de acuerdo. Ella se imaginaba que yo tenía que hacer otra cosa. Mis compañeros pues estaban como postulándose a carreras muy importantes, en universidades muy importantes, y yo dije, eso está chévere. En algún momento pensé que eso era para mí, pero un día hablando con mi profesora, ella me dijo, vea, sabe que yo a usted la veo vendiendo sus crispetas, realmente renuncie a querer hacer lo que están haciendo sus compañeros, y si usted quiere vender crispetas en San Victorino, simplemente hágalo y que sus papás pasen el duelo. Entonces, era mucha gente, y cuando yo iba, pues era la típica papa rellena, que todos amamos, nos encanta, la empanada, delicioso, y era un comercio donde nosotras queríamos innovar, crear un snack muy colombiano, y realmente a mí me sorprendió mucho que a nadie se le hubiera ocurrido vender crispetas. Pues yo decía, tienen en temporadas más de 10.000 personas, la conversión más bajita puede ser del 10%, o sea, yo decía, bueno, nadie lo ha hecho, ¿qué puede pasar? Lo podemos hacer. Con mi hermana, somos dos socias, mi hermana y yo. ¿Ella es Paula, mayor o menor? un año mayor, casi que somos como súper mellizas, muy amigas, muy cercanas, muy sintonizadas, y empezamos a ver las métricas de cuánto vendían los cines, pues el cine más grande de Colombia, que todos sabemos quién es, y era locura, era realmente una locura las toneladas de maíz que venden al año. Es el restaurante que dejó mayor utilidad el año pasado. Entonces realmente esto habla mucho sobre el consumo de crispetas en Colombia. Claramente ya había marcas de crispetas, pero eran productos que se vendían sobre todo en grandes superficies. Nadie se había sentado a decir, venga, saquemos las crispetas del cine, creemos una experiencia, y creamos la experiencia en San Victorino. Y pues realmente yo tenía 23 años, nuestra primera temporada, pues abrimos el 8 de noviembre de 2018, fue inicio de la temporada, o sea, ese día arranca la temporada en Gran San, todos los astros se unieron y quedamos sentadas. Realmente no podíamos creer lo que estábamos vendiendo. ¿Cómo lo vendían? ¿En bolsita? En bolsita, de paquete, lo ¿En vendíamos. la calle, en local? Vendíamos en una máquina crispetera que el centro comercial nos dejó poner, como que realmente subestimaron completamente el proyecto, les parecía que era como un proyecto de niñas, entonces nos dijeron, párense donde quieran, pónganlo donde quieran. Afortunadamente había esa informalidad en ese momento, ¿no? Porque a veces uno también como que, digo informalidad en el sentido en que flexibilidad, ¿no? A veces no estaban como tan rígidos de tienen que cumplir con X, 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 Y. Entonces este fue como el primer comercio que en ese momento estaba como muy flexible y nos dejó como ubicarnos en cualquier lado a 2.000 pesos el paquete. Y dijimos, acá está pasando algo, acá está pasando algo. Esto fue en un periodo de 12 meses. La hermana y tú. Mi hermana y yo. Bueno, aquí estamos viendo, se lanzó, perdió el miedo, se arrojó, y esa crispeta lo que nos da a todos al final es felicidad. No, esa sí no está proscrita en dietas y nos lleva a la infancia, así que tocó usted corazón. La marca, ¿por qué se llama Maíz Kernel? Ay, esa pregunta me gusta mucho, sobre todo que cuando la gente lee la marca Maíz Kernel nos dicen, esta franquicia, ¿quién la está importando? ¿Quién está trayendo la franquicia? Y nosotros decíamos, pero como los colombianos no podemos creer que los colombianos podamos crear marcas como fuertes y sonoras. Y pues realmente la marca simplemente nace, y el nombre nace de crear una marca que no conectara con circo, con niños, sino que fuera una marca para todos, que no fuera una marca aspiracional. No queríamos ser una marca aspiracional ni crispetas gourmet. Algunas veces nos dicen, son crispetas gourmet, y yo no, porque no queremos ser aspiracionales, queremos ser realmente accesibles. Mucha gente supone que nuestros precios en las ciudades del sur son diferenciales a las ciudades del norte. No, realmente somos Maíz Kernel, manejamos lo mismo. Entonces el nombre viene un poco como de ese deseo de crear una palabra que equiparara a la palabra crispetas,
Y bueno, ha sido un éxito, la gente le Y ha una gustado. pregunta, desde el día 8 de diciembre que empezó la temporada de ventas en la maquinita que subestimaron, ¿al cuánto tiempo le pusieron nombre, marca? Y fueron a registrarla. No, me encanta esa pregunta. Nosotros no tuvimos nombre el primer año. O sea, éramos el puesto de crispetas de San Victorino. Ok. Después nos íbamos a llamar Pop Corner. Dijimos nada inglés, nada de eso. Y a los 13 meses empezamos a desarrollar el proceso de branding y ADN de marca pues con una asesoría que fue nuestra primera gran inversión. 3 millones de pesos que dijimos, ay Dios mío, esto está muy caro, pero bueno, Valió la pena. valió la pena. Bueno, estos empaques están muy sofisticados, hecho en San Victorino con orgullo. Me imagino que esto no empezó así, esto No. está muy moderno. No. ¿Qué pasó desde ese carrito, desde esa máquina en el centro comercial? 13 meses después invirtieron, crearon marcas, se registraron. ¿Y cómo llegan a empaques de productos como este? ¿Cómo logran posicionarse en el mercado? ¿Qué ha pasado con estos sellos, por ejemplo? Aquí en el Congreso fue una pelea de muchos años lograr este tipo de alertas para el ciudadano que sepa lo que se va a comer. ¿Cómo se vive eso desde una empresa de alimentos? Porque vender alimentos es distinto a vender ropa. 100%, pues realmente todo fue un proceso, en mi perspectiva, muy lento, ¿no? Como también muchas primiparadas, muy jóvenes, muy chiquitas. También siento que cuando uno quiere formalizarse y empieza a averiguar cómo es el proceso del registro sanitario y cómo es el tema, pues cuando llegó lo de los sellos, realmente no hay como una suerte de regulación sobre los asesores porque o sea, todos los procesos es inviable que lo saque el emprendedor, o sea, esto es algo que no pasa, realmente uno siempre tiene que pedir una intermediación a través de un asesor y esto realmente creo que es el primer obstáculo, digamos que la información claramente siempre va a estar en línea, pero no hay como una suerte de precios regulados sobre cuánto debe cobrar un asesor, entonces los precios pueden variar entre 12 millones, 14 millones, pero ¿cuál es la diferencia? Porque subió 2, luego porque bajó 1,5, entonces siento que ahí hay como un gran obstáculo que tiene las pymes o el emprendedor y esto me pasó a mí, era que no, pues el recomendado, hágale con él porque se recomendó y nos cobró 12, ¿y por qué no 11,800? ¿Por qué no 10,500? ¿Sí? Entonces este es como un primer tema, fue una primera inversión que se hizo con mucho esfuerzo, sin duda nos abrió muchas puertas porque claramente tener registros y contar con todo lo regulatorio abre muchas puertas para que se abran negocios también muy importantes, pero sin duda los entregables, uno no tiene muy claro el asesor que le tiene que entregar a uno y si ese proceso de las instituciones y autoridades que lo regulan a uno quedó bien, luego a uno le llegan correos y te faltó esto, te faltó lo otro, pero el asesor ya terminó y su trabajo. Entonces siento que ahí hay como un gran reto sobre la intermediación y siempre va a haber una intermediación. Sobre los sellos, realmente para las pymes el ticket de venta bajó, realmente bajó un montón. El consumidor está mucho más informado, pero siento que es muy importante también el tema de la tabla nutricional, ¿no? Que creo que a veces nos falta mucho como, bueno, ¿cómo se lee una tabla? ¿Cómo se lee una tabla nutricional? Entonces hay gente que en TikTok nos dice, ¿tiene sello? Malo. Y es como, no, espere. Más bien seamos consumidores conscientes, entendamos cómo se lee una tabla nutricional. ¿Será que este balde solamente para una persona? Son 350 gramos, la recomendación es que es para 4 o 5 personas. Entonces realmente tenemos un gran avance sobre consumidores enterados, pero sí tenemos un gran obstáculo sobre la lectura de tablas nutricionales. No sabemos, falta pedagogía. No, sí, es verdad. La primera tarea. Hay entidades que tienen una tarea durísima. Vender comida es de mucha responsabilidad. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que ya esto se creció y esto no es la maquinita del centro comercial y dijeron, vamos a registrarnos, vamos a ver cómo son los requisitos de cumplimiento, de salubridad, las condiciones? Bueno, hay algo que a mí realmente me impresionó mucho y fue cuando íbamos a empezar a registrar los sabores, ¿no? Entonces esto pues era como un gran primer pago. Entonces se sugería que uno incluyera como futuros sabores por si pues uno iba a innovar en X o Y cosa. Y de repente uno no terminaba innovando en ese sabor que uno le había dicho al INVIMA y esa como modificación del primer como planilla de sabores que uno intenta registrar es muy difícil de modificar o creo que es inmodificable. Entonces siento que
el tema de la digitalización, como que todo sigue siendo muy como de documentos Papel. que se radican, exacto, tiene como una dificultad y pues realmente, de nuevo, uno le está preguntando al asesor, pero esto quedó bien, o uno le dice al asesor, oiga, pero usted no averiguó que había un tema de que nos podíamos acoger a una pyme, a una ley de pyme y nos salía más barato, no, ni idea, yo no leí eso. Yo siento que hay como unas actualizaciones y como unos tecnicismos que de repente no están como a la mano para todos. Y sí siento que con la Cámara de Comercio, cuando hay una renovación, que yo recibí desde enero un mensaje de texto diario de la Cámara de Comercio recordándome el pago de la renovación, yo decía, estos mensajes de texto también podrían ser muy interesantes, no solamente para decirnos, te ganas 5 entradas para Mundo Aventura, para tu equipo, que está chévere y uno lo agradece, sino ¿qué hay con mi renovación? Siento que la Cámara de Comercio tiene una capacidad de comunicación muy amplia y sería muy importante que realmente se anclaran con estas entidades que sí hacen que si uno tiene estos registros y cumple con estos registros, pues realmente pasen cosas, porque sí pasan cosas. Allá ofrecen muchos servicios de capacitación, de asesoría en lo contable y demás. Por ejemplo, con el INVIMA para empresas de alimentos, las que empiezan pequeñas, como esta que ha crecido, la tuya, ¿hay convenios o la Cámara de Comercio tiene esto en la oferta? Sí tiene esto en la oferta y realmente hay muchos que se acogen a fábricas de productividad, o sea, realmente tienen programas muy, muy interesantes. Sin embargo, de nuevo, no tienen suficientes cupos y no son tan masivos para que realmente sean muchas las pymes las que puedan como enterarse de esto, sino que simplemente le cierren la puerta a la formalización, ¿no? Bueno, cuando ustedes dan el salto y la pandemia fue un antes y después, muchas empresas lamentablemente no aguantaron, no resistieron, se quebraron, pero también la pandemia fue la oportunidad de salto, de aprender a vender por internet. ¿Qué le pasó al maíz kernel en esta temporada y qué innovaciones trajo? ¿Qué pasó en pandemia? Nosotros arrancamos la pandemia con nuestro piloto de lo que serían nuestras bolsas para empacar el producto y arrancamos con 10.000 paqueticos, que sería nuestro piloto, y realmente la pandemia arranca, no teníamos redes sociales, éramos una comunidad de 100 personas. Recientemente, 2 meses antes de que arrancara la pandemia y nos encerraran, habíamos creado el nombre. Entonces dijimos, no tenemos comunidad, y realmente en el 2020 uno no hablaba tanto en los términos de comunidad y engagement, y, o sea, realmente había mucha gente que estaba ya muy adelantada, no era mi caso. Y bueno, empezamos obviamente con el voz a voz y comunicar y gritar tanto como podíamos. Yo ya había renunciado a mi trabajo, pues mi familia, que dependía mucho, mi madre, de sus negocios y sus temas de San Victorino, pues realmente también queda como sin nada. Entonces esto era de, si ustedes se volcaron a esto, pues tienen que hacer que esto funcione. Y mi mamá me decía, pero tú tienes que poder vender esto a domicilio, o sea, vende esto a domicilio. Yo le decía, pero ¿cómo voy a vender a domicilio esto? Las crispetas ni siquiera se venden a domicilio, nosotros las vendemos calientes, o sea, yo quedé en shock más o menos 2 semanas, realmente como que no, como que yo decía, algo va a pasar, nos van a volver a dejar abrir San Victorino, que pues claramente era nuestro músculo financiero. Pero la magia pasa, empezamos a entrar a grupos de Facebook y pues la gente en pandemia, realmente yo creo que sí desarrollamos una red de apoyo muy linda en Colombia. Todo el mundo se volcó realmente a apoyar las pymes, y obviamente tuvimos los primeros compradores que nos compraban por apoyar, pero realmente esto se convirtió en una recompra masiva y nos empezaban a llamar de Uber Colombia para comprarle a sus empleados de H&M, o sea, realmente era una locura. Yo era la domiciliaria, me hacía más o menos 50 rutas al día, o sea, una locura, o sea, con mi hermana no paramos, y realmente es un periodo que yo agradezco mucho, aprendí mucho, pero pues también era muy doloroso como manejar en la ciudad y ver como todo este caos, toda esta tragedia, pero crecimos muchísimo, crecimos muchísimo. Bueno, una buena historia en esta pandemia que nos tocó a todos, nos afectó y una evolución. 25 empleados, y generar 25 empleos implica mucha responsabilidad, implica buenas ventas, pero implica también estar al día. La DIAN, lo laboral, las obligaciones con la ciudad o en el municipio respectivo. Cuando un emprendedor como tú ven las discusiones aquí del Congreso, que reforma laboral, reforma tributaria, no sé qué tema en la DIAN, el RUN, porque las entregas tienen un carro, una bodega, refrigeración, ¿qué le dirías al Congreso? ¿Qué se debe tener en cuenta en estos salones
cuando estamos regulando con la mejor buena intención, por supuesto, pero ustedes son los que están al otro lado. Lo que yo le diría al Congreso es que realmente el filtro aplicado a pymes no lo vemos. Realmente cuando uno piensa en industria y en empresariado, realmente uno piensa que son estas grandes industrias y uno piensa en estas grandes marcas. Y justamente como tú abriste la conversación, somos ¿qué? El 70% y realmente somos un montón. Entonces creo que para el caso INVIMA, que es una entidad que me ha enseñado mucho, yo no estoy para nada en contra del INVIMA, realmente creo que sí falta como realmente esa pestaña dentro de lo digital que sea pyme, y a veces uno sí siente que el rasero no lo aplican el mismo a las pymes, a las medias y a las grandes, y realmente sí se siente muy injusto porque pues realmente uno parte desde un esfuerzo en financiación, un esfuerzo en adquirir los conocimientos para, y todo toma tiempo y hay un montón de frustraciones, hay un montón de personas que lastimosamente pierden dinero porque no compraron las máquinas que eran. Estoy poniendo ejemplos realmente que se me ven a la cabeza, pero realmente creo que el filtro pymes uno no lo ve en las instituciones y realmente el rasero se siente muy fuerte cuando nos aplican el mismo a las grandes y a las pequeñas. Bueno, ese es un tema clave. Los televidentes que están en el esfuerzo, que están sacando adelante su negocio ya sobre ruedas o en la idea, ¿qué error tuyo dices, esto sí fue una bobada, me lo hubiera podido ahorrar? ¿Qué recomendaciones le haces a alguien que está empezando? De los grandes errores que cometimos fue después de la pandemia creernos súper popstars, súper rockerísimas con nuestro producto, empezamos a expandirnos y a darle mucha fuerza. Entramos en un centro comercial súper importante y apenas estaba en desarrollo el registro sanitario. Nos llega obviamente la entidad correspondiente, nos sella 3 puntos. Las 3 sedes que teníamos en ese momento abiertas pensábamos que era el fin del mundo, que no íbamos a volver a abrir, que mejor dicho duramos cerradas 3 días. Hubo una intención de ayuda muy fuerte desde esta entidad. La Secretaría de Salud nos dijeron ya, solamente si ya estaba en proceso agilicen eso, pero cómo van a tener tal despliegue sin tener y sin cumplir. Entonces a veces uno le da todo el esfuerzo al mercadeo y a la venta y realmente pues sí hay unos temas como regulatorios que a uno sí le van a abrir puertas después de que nosotros logramos nuestro registro sanitario. Pasaron muchas cosas lindas, pero de nuevo pasamos por el tema de que el intermediador no sabemos si nos cobró la tarifa que era, estamos seguras de que no nos entregó todos los entregables que tenía que hacer, entonces realmente esa exposición hay que hacerla con cuidado. Entonces sí, como que esa experiencia fue En fea. entidades como el INVIMA o la Secretaría de Hacienda para pagar tus impuestos en Bogotá o en el del municipio respectivo, ¿ves cosas que pueden mejorar, por ejemplo, para más trámites digitales o al contrario se necesita más asesoría humana por teléfono o en sedes? ¿Dónde crees que debemos potenciar que se le facilite la vida a los empresarios y emprendedores? Bueno, yo me acuerdo mucho cuando yo toqué la puerta en Corferias y yo pues estaba absolutamente obsesionada con entrar a la Feria del Libro, pero obsesionada, o sea, yo decía, yo tengo que entrar a la Feria del Libro, yo tengo que entrar, y Corferias más o menos me empezó a parar bolas y me dijeron, pero me tienes que traer tal permiso del INVIMA, y nosotros ya teníamos nuestros empaques y yo me fui al INVIMA, a la oficina, yo, hola, mira, es que voy a hacer el mejor negocio con Corferias, bueno, chiquitísima. No hubo un solo asesor que me dijera, ok, usted es pyme. O sea, en ese momento además no teníamos ese lenguaje, entonces nadie me miró, nadie me paró bolas y yo más o menos le dije a Corferias, oiga, yo lo voy desarrollando, por favor, deme la oportunidad, no me cierre la puerta por esto, pero realmente siento que en ese momento una marca como Maíz Kernel le podría estar pasando a otro, ¿no? Realmente le podría estar pasando a otro que se frustre y diga, de repente esto es imposible, esto no va a pasar. Entonces si hay un equipo humano que, de nuevo, si tuviéramos el filtro PYME, podría ser muy interesante. ¿Y pudiste entrar a la Feria del Libro en ese Pude año? entrar a la Feria del Libro en ese año. ¿Cuántas toneladas de maíz compras para procesar al año y dónde? Porque ahí viene otro tema, la producción, la agroindustria. En Colombia no tenemos la totalidad del maíz, nos toca importarlo. ¿Qué pasa aquí? Esto que dices es tan importante, la gente siempre nos dice, pero el maíz pira es muy barato, todo se hace acá. Y yo, de verdad, que a veces nos falta mucha información sobre de dónde vienen los alimentos y en ese caso, en las toneladas de maíz pira,
nosotros nos choqueó mucho cuando nos enteramos que tocaba traerlo y que era una importación y estaba sujeta al flete y demás. Y empezamos vendiendo 1 tonelada al año, hoy vendemos 2 toneladas al mes, tenemos una planta, manufactura propia y realmente nos la jugamos todos los días en que el equipo esté volcado en un objetivo claro que sea realmente llevar maíz kernel a la casa de todos los colombianos. ¿Cuántas de esas 24 toneladas al año son nacionales y cuántas importadas? No, todo es importado. ¿Y esos trámites cómo son? Realmente ahí todo lo hace pues el distribuidor, pero realmente cuando nosotras quisimos ser importadoras directas, quiere ahorrarse todos los eslabones de la cadena. Hicimos la averiguación, no, realmente es un tema de papeleo muy fuerte y son procesos que uno va como posponiendo y dice, bueno, después lo averiguo, pero entre los trámites que eso implicaba, acá seguimos sin hacerlo. Comprando. Sí. La innovación en estos empaques muy modernos y con seguridad no llevan tanto en el mercado este tipo de empaques. ¿De dónde salió la estructura de costos? ¿Cómo hacer para ahorrar en las vacas gordas, para tener las provisiones para los cumplimientos desde impuestos hasta de personal? Yo creo que esta pregunta es súper clave y muchas veces como que el colombiano tiene miedo de que su producto parezca caro y realmente a nosotras lo primero que nos decían es no, pero están, o sea, ahorita en su momento 6.000 pesos, 7.000 pesos, luego 8.000, no. Y yo realmente siempre he sido creyente de que uno no puede innovar o competir desde un precio, realmente uno innova y compite a partir de una marca y un producto y una calidad y demás. Entonces a nosotras realmente siempre nos ha dado mucha tranquilidad a nivel tributario que todo el costeo está hecho. Obviamente los primeros 2 años fue muy difícil, estoy segura que a las primeras líneas de las crispetas de Nutella y chocolate el costeo fue como me parece, pero ya después de que dijimos no, esto toca hacerlo bien, es un reto como que el costeo y que uno no tenga como fugas y que la mano de obra esté como muy bien calculada y las horas extras y de repente en temporada alta entró más gente y que uno como que logre costear cuál es el tope que está como dentro del costeo del producto. Pero creo que esas son como de las primeras asesorías claves que uno tiene como que tener, como estar muy tranquilo sobre el precio y que realmente cuando venga la tributación fuerte y que uno empiece como realmente ya a estar como regulado por todo lado, pues esté dentro del costo del producto. Entonces siento que uno como colombiano sí tiene mucho miedo de cobrar lo que vale un producto. Nosotros tenemos un catálogo que va desde los 9.000 pesos hasta los 55.000 pesos y es el mismo precio para todo lado. O sea, no. Daniela, manejar una empresa implica muchos talentos de inteligencia emocional, habilidad comercial, sobreponerse a las dificultades. Tu empresa es familiar, porque la socia es la hermana. ¿Cómo se maneja una empresa? ¿Y cómo se maneja cuando además por la noche se van a encontrar en el cumpleaños de la abuelita? No solo nos encontramos en el cumpleaños de la abuelita, vivimos juntas, comemos juntas. Realmente a uno le tiene que caer muy bien su socio y yo creo que uno tiene que admirar como genuinamente a su partner, a su socio, y pues ese es el caso con mi hermana. Realmente somos muy compinches, muy unidas. Yo al principio le decía, pero tú también tienes que vender, y ella, no, yo no sé hacer eso, o sea, a mí no me interesa, no sé, pero me tienes que ayudar a pensar, yo no sé qué comercial, no me interesa, no sé. Entonces empezamos a entender cuál era el talento de ella y cuál era el talento mío. Entonces a mí me decía, no, toca hacer la negociación con el proveedor, y yo, mira, mis llamadas me dan jartera, yo odio pedir descuento, me da pereza. A ella no, a ella le gusta ahí como... La de las relaciones públicas que viene el video podcast, por ejemplo. Exactamente, entonces siento que es uno realmente admirar como genuinamente el trabajo de la compañera y entender cuál es el talento, como cuál es tu rol y cómo nos rendimos cuentas desde tu trabajo y el mío. Entonces, pues grande la persona que se encargue de compras, operaciones, tributación, pago de impuestos. Ella como que se encarga de hacer las reservas y cómo se hacen las reservas, como en verdad, como juiciosamente. Uno, no sé, en el primero o 2 años uno dice, uy, hicimos este negocio, nos quedaron tanta plata, caminé y compramos. Realmente una persona que ganó esto es para la reserva del siguiente impuesto. Surgen muchos temas y el tiempo es muy corto, estoy pasada. Los bancos, ¿cómo es ese mundo de conseguir el capital, un préstamo?
Este programa es para que lo vea gente que dice, esa pelada, joven y berraca pudo, yo también quiero. O yo ya me quebré, pero lo voy a volver a intentar. Realmente, con los bancos ha sido muy difícil. Realmente los bancos siento que siguen siendo muy conservadores, y para los bancos la palabra pyme yo sí creo que yo sí creo que es una narrativa, y es una narrativa que ellos no han logrado como interiorizar dentro de su estructura de cómo le damos financiación a las pymes, y realmente nos ha tomado 3, 4 años en ser amiga del banco, como mira nuestros estados financieros, tenemos una promesa de venta de estas facturas, tenemos unas proyecciones de tal y tal. Entonces siento que para los bancos las pymes son una narrativa y suena bonito, pero no han logrado crear como programas. El producto. Sí, el producto no está, y sí cuesta mucho. Entonces, por ahora lo que hacemos las pymes es acogernos a lo que hay. al flujo de caja, y más bien ser muy juiciosos con el flujo de caja y costearlo todo bien. Hay un dicho que padecen los colombianos, que los bancos le prestan a los que no necesitan, al que ya tiene suficiente. Una frase para el Congreso, aquí que hacemos las leyes de todos los temas que luego a ustedes les toca cumplir. ¿Qué le dirías a una corporación que fija las reglas macro para que luego los emprendedores y empresarios colombianos cumplan? Ay, no, esto es un reto que me pones, pero yo realmente sí creo que muchas veces en el Congreso, y hablo desde mi industria y desde mi gremio, pues que somos las pymes, es que muchas veces realmente nos tiran el mismo rasero para todos los tamaños, ¿no? Como para los que tienen 1.000 empleados, 2.000 empleados, 50 empleados. Y yo sí he escuchado personas, sobre todo en el contexto del impuesto saludable, a veces hablar de fantasías, como realmente decir, es que yo pretendo que todo el mundo coma en su casa. Entonces siento que eso realmente es una fantasía que está muy alejada a la realidad de las pymes, y se hacen leyes muchas veces a partir de fantasías que claramente, y estamos muy de acuerdo en que el consumidor tiene que estar absolutamente informado, pero sí duele mucho cuando esta política entra con tanta fuerza, y pues realmente los golpeados directamente somos los 70% de pymes, pues que estamos pues sí lidiando con el consumidor, sobre todo, que no quedó completamente informado. Aquí hasta hace unos años a los emprendedores o al emprendimiento se les decía el rebusque, y yo reivindico el valor que hay en esta fortaleza, en esta capacidad de riesgo y de echado para adelante. Y una frase a los emprendedores, a esas personas con una idea de negocio y con un esfuerzo y que están lidiando el banco y lidiando el registro sanitario y lidiando todo para que sus productos sigan creciendo. Yo creo que lo que está pasando en el contexto colombiano a nivel de talento y creatividad de negocios es único en la región. O sea, realmente somos actualmente envidiados por las ideas de negocio que están saliendo en Colombia. Realmente hay un montón de personas que tienen ideas súper innovadoras, pero realmente ese horrible miedo a la formalización hace que muchos como que reculen, y realmente mi invitación es a que sí lo hagan y realmente sí lleven esa idea como a ese segundo nivel, porque en Colombia hay un talento inimaginable, y realmente tenemos que acabar con esta idea de que las lindas marcas son importadas o son franquicias de afuera, porque realmente acá están pasando cosas increíbles. ¿Se han asociado, agremiado, agrupado? ¿Cómo se encuentran con otras Danielas de otros renglones de negocio para ver eso, para ver que aquí hay una explosión de talento y que luego hay que lidiar con la vida real, y nuestro deber es hacer que esa vida real en las entidades fluya mejor, se simplifique? Nuestro gremio de pymes es prácticamente inexistente, o sea, en pymes de alimentos, y justamente toda esta ola de los sellos y de el consumidor y lo que está entendiendo el consumidor sobre el azúcar y el sodio hizo que nos uniéramos y dijéramos, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo nos entendemos? Entonces sí siento que falta mucho como esa idea de agremiarse y de hablar y de comunicarse. No sé si es solamente en el nuestro, porque creo que hay otros gremios como mucho más fuertes, pero en el nuestro hasta hace menos de 5 meses creamos como una comunidad que ha sido muy útil para crear precauciones, informarnos. Entonces será muy interesante lo que pueda venir entre nosotros.
Bueno, en la tramitadera lo que queremos es aprender de estas historias para luego lograr que se simplifiquen, mejoren, faciliten los trámites ante el Estado, que ojalá se abrevien, se ahorren intermediarios, que no los necesiten, que se logre que las entidades puedan hacer las cosas o aquellos que se necesitan, pues pueda ser de verdad donde les den un valor agregado. Mi admiración, Daniela. No, igualmente. Yo había conocido el producto hace unos años por un amigo, Diego, me había mandado unas latas, las disfruté, pero lo que hay detrás es conocer su negocio, sus retos, así que escríbanos si quiere que conversemos, así como con Daniela. Estudió literatura, estudió geografía, y aquí está, generando empleo, creciendo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el futuro, el plan? Realmente el futuro es importar kernel en la región. Yo creo que no solamente en Colombia comemos maíz pira y realmente queremos ser como ese impulso de exportación, dije importación, pero queremos ser ese impulso de exportación y que muchas más empresas se animen a que sí podemos llevar nuestro producto fuera del país. Daniela, ¿el maíz que se pone en el microondas, que en un paquetico, también lo tienen? No lo tenemos aún, pero me estás dando muchas ideas para innovar. Bueno, muchas gracias por su esfuerzo a todos los colombianos que la luchan a sacar adelante sus emprendimientos, sus empresas. La tramitadera es para identificarlos y reducirlos, para que sea más fácil hacer negocios en Colombia, porque generan empleo, generan impuestos y queremos que Colombia crezca. Así que vamos a reducir trámites gracias a lo que vamos identificando.